Dios, gracias te damos porque podemos estar en tu casa. Aquellos que están en su hogar, bendícelos, ayúdalos, al igual que a los que estamos acá. Gracias, Señor, porque podemos leer tu palabra, estudiar tu palabra, sabiendo que tu palabra nunca vuelve vacía. Esta mañana queremos que seas tú hablando a nuestra vida. Enséñanos, redargúyenos, si es necesario confróntanos para un crecimiento. Que la palabra, Señor, llegue a lo profundo de nuestra vida y de nuestro corazón, y que nos haga, Señor, no solamente entenderla y escucharla, sino ponerla en práctica. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta mañana hemos titulado el mensaje Aprendiendo Más. Mateo capítulo 6, para aquellos que portan su Biblia, te vas a dar cuenta que hay Biblias que dicen que las palabras del Señor Jesús vienen en rojo. Si tú lees Mateo capítulo 6, vas a poder ver que todo el capítulo 6 Jesús está hablando, Jesús está enseñando. Acá no es un tema de que Pedro, Pablo, de que algún personaje bíblico está, no, aquí en Mateo capítulo 6 es Jesús hablando. O sea, no es un tema que yo te estoy diciendo, no es un tema que yo estoy queriendo entender, es Jesús de manera puntual hablando, Jesús enseñando. Y fíjate, hay algo en particular que entiendo en Mateo capítulo 6. Cuando tú lees en tu Biblia, aquellos que traen su Biblia, ahí que abres en Mateo capítulo 6, vas a encontrar que en la parte donde empieza el capítulo 6 dice Jesús y la limosna. Después viene otro título que dice Jesús y la oración. Después dice otro Jesús y el ayuno. Y si tú sigues leyendo dice tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad. Y durante todos esos títulos tú vas a percatar que es Jesús hablando. Pero hay algo maravilloso que esta mañana el Espíritu Santo quiere hacer que dimensiones. Los primeros tres títulos dice Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. Y estas tres cosas, si tú prestas atención, tienen mucho que ver con nuestra vida espiritual con Dios. ¿Cómo estamos con Dios? Y sabes, en estos tres pasajes de la Biblia vamos a encontrar algo. Cuando dice Jesús y la limosna, no se está refiriendo a un tema de cuánto das o cómo das. Cuando dice Jesús y la oración, no se está refiriendo a un tema de si oras o no. Al contrario, está diciendo cómo orar. Si tú ves y dice Jesús y el ayuno, lo que está diciendo Jesús es cómo ayunar. En estos tres pasajes que vamos a medianamente estudiar, quiero que dimensiones que en estos tres fragmentos que Jesús enseña a la gente, utiliza una palabra muy fuerte. Y esas son las cosas que a veces no dimensionamos. Voy a empezar a leer cada uno de ellos para que ponerte en contexto de lo que estoy hablando. Mateo capítulo 6, versículo 1, dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagáis tocar trompeta delante de ti, como hacen ¿cómo hacen quién? Los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿Qué? Ok, pero la palabra medular no es el tema dar. Dios no te está diciendo da o no. Lo que Dios te está diciendo, lo que Jesús te está diciendo es: cuando tú vas a dar, que ese es tú y Dios, necesitas entender algo. No seas hipócrita. Y son palabras muy fuertes, pero tranquilo, no se asuste. Ahorita le voy a dar la definición. Si seguimos leyendo Mateo capítulo 6, versículo 5: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Mateo capítulo 6, versículo 16: cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas. Fíjate, Jesús, ya sé que me está yendo como que, pastor, cálmese. No, por eso te dije aprendiendo más. O sea, Jesús no está diciéndole a la gente no lo hagas, no, lo que te está diciendo Jesús es todo lo que tenga que ver con el reino de Dios,
no lo hagas partiendo de la hipocresía. No sé si me estoy explicando. Mira, ahí va. Te voy a dar la definición de hipócrita porque la busqué de manera puntual. Persona que muestra sentimientos falsos. Y lo que Jesús les está diciendo es: cuando tú vayas a dar limosna, que tú vayas a dar una ofrenda, no presentes sentimientos falsos. Cuando tú vayas a orar, no tengas sentimientos falsos. Cuando tú vayas a ayunar, no tengas sentimientos falsos. O sea, hazlo en verdad con todo tu corazón. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos están casados o tienen novia o novio? Díganme amén. Ok. Lo peor que te puede pasar es que tú vayas a una comida y tu esposo o tu esposa te empiece a tratar como nunca te trata. Que tu esposo te diga: ¿qué pasó, amada esposa? Siéntate, mi amor, porque llegaron a la casa, no sé, de los compadres y siéntate, mi vida bella, toma asiento. ¿Quieres? O sea, tu esposa o tu esposo va a voltear y decir: ¿es en serio? No seas hipócrita. Si jamás me hablas así. O sea, jamás. O con tus hijos, aquellos que son padres, que tu hijo: ángel del cielo, ven para acá, hijito bello, tú que eres un tesoro de Jehová en mi vida, ven. Y tu niño: y siempre me dices que estoy bien menso. O sea, ¿por qué? Porque es un tema que dice: no seas hipócrita. Y por eso dicen hipócritas. Ok, en el tema espiritual, en estos tres áreas, lo que Jesús les está diciendo es: no seas falso. No está mal que lo hagas de manera falsa, pero la recompensa no va a ser igual. No sé si me estoy explicando. O sea, porque a veces tú dices: alabar a Dios, tú alabas a Dios todo, pero hazlo de todo corazón. Hazlo en verdad de todo corazón. Que cuando tú digas: yo voy a ofrendar, voy a dar, hazlo con todo tu corazón. Cuando tú digas, que me quiero centrar mucho en el tema de la oración, cuando tú vayas a orar, hazlo con todo tu corazón, no solamente porque tienes una necesidad. Y a esto quiero llegar. Tenga mucho cuidado. Muchos creemos que la oración es solamente para exponer nuestras necesidades, y nuestra oración siempre está llena de peticiones y necesidades. Y Dios dice: a mí también me gusta que me platiques tu día. A mí también me gusta que te acerques a mí y que platiquemos y que me adores y que me exaltes, pero hazlo con todo tu corazón. No seas como los hipócritas. ¿Y sabes cuál es la característica de la hipocresía? Es una falsedad. Y lo que Dios a través de Jesús le está diciendo es: hey, hazlo con el corazón. Hazlo con el corazón. Cuando las cosas uno las hace con el corazón, ¿a poco no salen diferentes? Son diferentes. Tú lo haces con todo el corazón, no por quedar bien. Y si te fijas, son tres áreas muy medulares y puntuales en la vida de un hijo de Dios: el dar, el orar y el ayunar. Y en estas tres áreas Jesús voltea con los que estaban allá alrededor y les dice: en las tres, no sean hipócritas. Y entonces nos asusta, porque esa palabra de hipocresía la sentimos ofensiva. Es como que: no me diga así. Pero te vuelvo a leer la definición. Un hipócrita es una persona que muestra sentimientos falsos. Y ojo, hay ocasiones que puedes ser hipócrita cuando tu corazón está quebrado y tú te pones como que no tienes nada. Eso también es hipocresía, ¿eh? Por eso la Escritura dice: venid a mí todo aquel que esté trabajado y cargado, que yo os haré descansar. Y hoy, ¿sabes cuál es el mayor conflicto que tenemos? Que en este tema de hablar de la hipocresía, quiero que vayas conmigo en tu escritura, por favor. Ahorita vamos a regresar para allá. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, versículo 44. Voy a leer desde el 42. Jesús entonces
les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. Versículo, sigo leyendo, versículo 43. Porque no entendéis mi lenguaje, porque no podéis escuchar mis palabras. Fíjate lo que Jesús les está diciendo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre ¿de qué dice? Yo quiero que acá usted tenga mucho cuidado. Fíjate, te voy a poner en contexto. Jesús lo que les está diciendo a los que están allí con él, les dice: si tú realmente hablaras mi idioma, entenderías lo que yo estoy tratando de decirte. Pero como no hablas el mismo idioma, pues vas a pensar que estoy loco, que estoy mal. Lo que el problema es, y me encanta que Jesús los quiere llevar a esta vertiente, les dice: el problema es que tienen tantas cosas ya en su cabeza porque le han hecho caso al padre de la mentira. Y si te fijas, hoy en día vivimos una generación donde le hemos hecho tanto caso al padre de la mentira, que es el diablo, con el no pasa nada, está bien. Si hoy no oras, no pasa nada. Si pasa toda la semana y no oras, y es donde empieza el enfriamiento espiritual. Hace días me di a la tarea, precisamente con el equipo de básquetbol, me di cuenta después y me puse a pensar ahí cuando estaba sentado en el medio tiempo, que había un señor, no sé, más de 65 años, 70, que iba y jugaba, y me puse a pensar en él. Y yo dije: ¿cómo le puede hacer a alguien para llegar a esa edad y seguir moviéndose, seguir como si nada hubiese pasado? Y entendí que ahí es donde se salen a relucir los buenos hábitos. Una persona que toda la vida camina siempre se va a mantener ágil, porque siempre camina. Si tú eres de las personas que todo el día estás sentado, ten mucho cuidado. ¿Por qué? Porque cuando quieras caminar, todo te va a doler, es algo normal. Tú te has puesto a pensar, la gente que hace ejercicio y se ejercita, tiene un hábito de hacerlo todos los días, y generas un hábito. El problema es que en la vida espiritual no generamos hábitos. El mayor hábito que llegamos a tener es ir los domingos a la iglesia. Y ese es nuestro super hábito. Decimos: no, domingo me tengo que bañar, cambiar, perfumar y que parezca cristiano. Y ya vas a la iglesia y estás 2 horas medianamente, y ese es el mayor hábito. Entonces Jesús les dice: hey, ¿estás dejando que te engañe este mundo? Porque si yo te preguntara esta mañana, ¿cuánto dura una película? Uno va y se sienta 2 horas 15 a ver una película y no te cansas. Tú te vas de compras a Plaza Fiesta Mall o a los outlets de la Avenida del Niño, de Children Avenue, para no decir que es la Pulga, y hay gente que dice: me voy a las 5 de la mañana, porque a las 5 de la mañana está lo mejor. Y ahí vas a las 5 de la mañana, regresas a la casa a las 3 de la tarde. Digo, está bien, no pasa nada. Pero vas y lo haces con tanta pasión que inviertes tu tiempo, tu esfuerzo. Ahí vas y caminas, y todavía regresas a las 3 de la tarde enojado: no encontré nada. Pero la próxima semana ahí estás. Y la vida espiritual, la oración nomás la hacemos: ay, me dolió la ciática, Padre, te pido que me ayudes con esta ciática, Padre, sáname en el nombre de Jesús, y hago un pacto que me... cálmate, en el cielo ni te conocen. Es así como que nunca me hablas, amigo. ¿Y sabes qué es lo que dice Jesús? ¿Sabes cuál es lo peor? Y me gusta que pone al diablo como el padre de la mentira, porque la característica de una mentira es engañar. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, el famoso no pasa nada. No pasa nada. Si usted no ora, no pasa nada. Y eso te lo dice el diablo: no pasa nada.
Si tú no lees la Biblia, no pasa nada. Si tú dejas de ir a la iglesia, no pasa nada. Si tú dejas de tener tiempos de adoración con Dios, no pasa nada. ¿Cuándo fue la última vez que en tu casa hiciste un concierto cristiano? En tu casa, que llegaste y le pusiste ahí en el teléfono un cantante cristiano, no sé, Miel San Marcos, y le pusiste a todo volumen. Ay, pastor, no se van a entender que voy a la iglesia. Pero antes te encantaba que se enteraban que estabas despechado y no te daba pena. Ponían las de Jenny Rivera, todo lo que da, y todavía las hacías. ¿A poco no? Y no sé por qué acá en el norte la hacen todavía así, para que parezca que se... Y ponías las de... Y querías que la cuadra se enterara que en tu corazón había dolor. Y estabas esperando que fuera el vecino y te dijera: ¿qué pasó, vecina? Otra vez. ¿A poco no? Y eso no te agüitaba. Eso no. Pero ahora que estamos en Cristo, no pasa nada, no, bájale, que no quieres aleluya, no, bájale. Van a pensar que ahorita vas. No, ¿por qué te da pena adorar a aquel que vive y reina por los siglos? ¿Cuántos decimos amén? ¿Por qué te da pena? ¿Por qué te da pena decir: yo adoro a aquel que restauró mi vida, restauró mi familia, que ha cambiado la vida de mis hijos? ¿Por qué te da pena? Porque el padre de la mentira a veces se ha metido en nuestros pensamientos y te da vergüenza. No, pastor, es que yo todavía... ¿Y cuál es el problema? Que lleguen y te digan: pues es que tú no has cambiado. Bueno, por eso sigo, porque esto es día a día. Y a lo mejor hoy no cambié, pero mañana en una de esas ya voy a cambiar. O sea, ¿por qué te da pena? Porque el padre de la mentira se ha metido y la característica es engañar. Entonces, aquí se confabula todo. Cuando no pasa nada y tú dices: ni sirvo a Dios y estoy viviendo en una mentira. Regresa conmigo a Mateo 6, por favorcito. Mateo 6. Versículo 25. Y si te fijas, los títulos anteriores tienen que ver con la intimidad con Dios. Y el versículo 25 dice: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que qué? Que el vestido. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y qué de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán ¿qué? Ok, te lo voy a poner en contexto. Muchas veces leemos esta parte de Mateo 6 y todos decimos: más buscad primeramente el reino, y no lo dimensionamos. Pero Mateo 6 empieza Jesús diciendo: ¿cómo está tu corazón cuando se trata de darle a Dios? ¿Cómo está tu corazón en temas de oración? ¿Cómo está tu corazón en temas de ayuno? Por eso cuando leemos Mateo 6, el versículo que dice de manera puntual, versículo 25: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro vestido. No es más que, dice, ni por vuestro cuerpo, perdón, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Pero si te das cuenta que en estos versículos se mete el engaño. Hace tiempo escuchaba un conferencista que decía: estamos en la generación donde trabajamos, yo no estoy diciendo que no trabaje, no me saque de contexto, donde trabajamos 18 horas. Trabajamos 18 horas, trabajamos para tener dinero. Y con ese dinero después vamos a pagar el médico porque nos dio una arritmia cardíaca.
qué negociazo traemos. ¿Tampoco no? No hemos aprendido a entender la vida. Hay cosas más simples. Yo batallo, y tengo que confesarte eso, yo batallo para entender eso. Porque desde chico siempre me enseñaron a dale, dale, dale. Y yo batallo mucho. Y hace tiempo escuchaba una persona que decía: si cuando te mueres en el banco dejaste dinero, hiciste mal las cuentas en la vida. Y yo digo: está buena esa filosofía. Se lo vuelvo a decir. A veces me gusta poner unos 30 likes en su Facebook. Fíjate, si cuando te mueres, no lo dije yo, si cuando te mueres dejas dinero en el banco, hiciste mal las cuentas en la vida. Porque a veces no dimensionamos que no nos vamos a llevar nada. No nos vamos a llevar nada. Y me incluyo. Y yo batallo muchas veces. ¿Y sabes por qué uno batalla en entender este pensamiento? Porque Mateo 6 empieza diciendo: no seas hipócrita. No seas hipócrita. Porque la hipocresía se hace presente en nuestra vida. ¿Cierto o falso? Uno dice: Dios va a suplir. No seas hipócrita. Dios te va a sanar. ¿Y si me muero? Por eso, en un orden de ideas, me encanta cuando tú lees la escritura. Y ahora sí, Mateo 6:24 dice: no te afanes. ¿Cómo vas a lograr no afanarte? Cuando tú aprendes a darle a Dios oración, cuando aprendes a ayunar, ahí empiezas a desarrollar tu confianza en Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero si tú quieres llegar y confiar en Dios a la primera, voy a tratar de explicarte esto de una manera muy sencilla. Es como cuando tú tienes un carrito. Hace tiempo conozco un pastor que traía un carro, trae todavía un carro, que es un Tsuru. Los que tienen años, un poquito más de años, saben que es un Tsuru. Pero el carrito está todo picado. Todo picado. Picado y lo que le sigue. Él es de la ciudad de Monterrey. Y platicando con él me decía: oye, voy a ir a Oaxaca. Y yo le dije, dice: va a ir toda mi familia. Y yo le digo: oye, ¿y en qué te vas a ir? En el carro. Pero tengo que decirte la verdad, como él me dijo: en el perrón. Así me dijo. Así me dijo. Le digo: ¿cómo, pastor? En el perrón. Y yo volteo a ver el perrón. Estaba peor que una muela de un señor de 80 años, más picado, que si llovía como llovió, se le metía el agua, le pasaba todo. Y él y le digo: ¿cómo te vas a llevar ese carro? Me dice: ¿sabes cuántas veces he ido a Matamoros en este? Y yo: ¿cuántas? Como 10. Y yo pensé a la inversa. Dije: si ya fue y vino 10 veces, pues ya lo desgastó más. Y él lo vio al revés. Fue y vino y generó confianza. Entonces me dijo: me voy a ir a Oaxaca. Y se fue en el perrón. ¿Y qué crees? Fue y vino en el perrón. Y como era de saberse, sonó mi teléfono. Y muy en el fondo yo dije: me va a hablar. Y ya sé, pues yo, o sea, fíjate mis rollos a veces que uno se hace, que me va a hablar. Yo dije: ahorita ya, pues a lo mejor va a necesitar que le deposite porque el perrón se descompuso. Y entonces contesto y le digo: ¿qué onda, pastor? Me dice: ya estoy en Monterrey, lo que necesites. Y yo: ¿cómo? Sí, fui y vine. Y me di cuenta de algo: ahora te lo llevo a la vida espiritual. Tú puedes decir: Señor, sáname, ayúdame y todo. Pero ¿por qué en el profundo terminamos siendo hipócritas? No lo creemos. Porque no hemos desarrollado confianza. ¿Cómo desarrollas la confianza? Cuando aprendes a darle a Dios tiempo, dinero, esfuerzo. Cuando aprendes a orar, desarrollas confianza. Cuando aprendes a ayunar, a meterle sacrificio a Dios, aprendes confianza. Por eso termina diciendo Mateo 6 en el 24: no te afanes. Ahora dimensionamos por qué vivimos afanados. Pues porque no desarrollamos confianza en Dios. Decimos: sí, Señor, tú vas a suplir, pero sales y andas asustado. Por eso la escritura dice, y esto lo dice Jesús: no te afanes porque vas a comer, porque vas a vestir. No es más importante el cuerpo, no es más importante esto, no es más importante. No sé si a veces te has puesto a pensar que hay gente
que le invierte a Dios su esfuerzo, su tiempo, su dinero, y tú volteas y nada más ves el resultado de que les vaya bien, pero jamás ves lo que ellos tuvieron que pagar un precio. Tú solamente ves al fisicoculturista que está acá, bien trabado, pero ¿sabes cuántas veces en la noche que tú dices, unos taquillos o qué? Él dice, no. Que tú en la noche dices, ¿qué? Una pizza, de esas como así, de esas pizzas asquerosas que trae carne, queso, triple queso, pepperoni, todo, orilla, en la orilla queso fundido, ay, y un cocón de dieta. ¿No? Y el tipo está viendo que todos están comiendo y él, no. Ahora te lo llevo a temas espirituales. ¿Y sabes por qué te dije, empecé diciéndote estas cosas? Quiero que vayas conmigo a Daniel. Si me puedes ayudar eso, por favor. Daniel. Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1. Versículo 8. Y dice la palabra de Dios, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por lo tanto al jefe de los eunucos que no le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para mí el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Malsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y no des legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según que veas. Cuando tú lees esto, Daniel tiene muchas predicaciones en el libro de Daniel, pero yo dimensionaba esto. Fíjate, todos hablamos de Daniel en el foso de los leones, todos hablamos de Daniel cuando va el rey, y que lo podemos leer un poquito más adelante. Pero de aquí parte la intimidad que Daniel tenía con Dios. Fíjate lo que le dice al rey. Llega y los separan a ellos porque son gente intelectual, sabios en ciencia, y los traen al palacio, y entonces a ellos les daban comida, la que comía el rey. Entonces Daniel se da cuenta que la comida que comía el rey, pues no era lo que a él le convenía, no era parte de sus hábitos alimentarios. Entonces voltea Daniel con el rey y le dice, te ruego que no me des de la misma comida, dame otro menú. Y para empezar, aquí empieza el primer milagro. Imagínate que te inviten a Los Pinos. Acabamos de cambiar al presidente de la República de México y ahora es la presidente Claudia, no sé cómo se dice. Imagínate que llegues y te sirvan una mesa, hay una mesa así, y empiezan a poner una comida gourmet, y tú le digas ahí al mesero, al encargado, el que llega con su mantelito y todo, que le diga, oye, ¿sabes qué? Esto no voy a comer, cámbiamelo. ¿Qué crees que te diría el mesero en México? ¿Qué crees? Pelón y con piojos, mijo. ¿Cómo que no te diría eso? Ya que te invitan a comer aquí, te pones bien fresón, te estás loco, cómete lo que hay. ¿A poco no? Fíjate el primer gran milagro. Daniel le dice al jefe de los que servían la comida, oye, no me des esta comida. Y el primer gran milagro es que Dios hace que Daniel halle gracia. Pero no solamente Daniel pide no comer. Me encanta que cuando tú estás lleno de gracia, ¿cuántos queremos estar llenos de gracia de Dios? La gracia de Dios te lleva a tener presencia de Dios. ¿Cuántos queremos tener presencia de Dios? Y cuando tú tienes presencia de Dios, la presencia de Dios genera desafíos en Dios. ¿Cuántos queremos tener desafíos en Dios? Ya más poquitos. ¿Y sabes qué me encantó? Que Daniel no solamente se queda como con la gracia de Dios y con la presencia de Dios,
Daniel lanza un desafío. Le dice al jefe de los eunucos: te propongo algo. En 10 días compara nuestro rostro. O sea, no solamente es el tema del milagro de ya yo gracia. No, me encanta que cuando tú tienes presencia de Dios, es muy fácil que puedas confiar en Dios y generar desafíos en Dios. Daniel sabía quién estaba con él. Daniel sabía quién lo respaldaba. Daniel sabía a qué Dios le oraba. Daniel sabía a qué Dios le servía. Por eso Daniel abre la boca y le dice: mira, no solamente no voy a comer lo que come el rey, te voy a poner un reto. Vente en 10 días para que compares los rostros. Muchos que haríamos: cállate, ya no nos van a dar otra comida, ya no nos den problemas. ¿Por qué no? O sea, muchos así como que ya. Es como si se te quedó el carro y oiga, ¿le ayudo a cambiar la llanta? Sí, me ayuda, pero no traerá refacción porque yo no traigo. O sea, dices: no, me traía que separaron, estás queriendo que tengas, no seas abusivo. Bueno, lo mismo con Daniel, a nuestros ojos. Y sabes que a nuestros ojos es donde se mete el padre de la mentira, porque nos engaña. Hay tantas cosas que a nuestros ojos no tienen sentido. ¿Sabes que me encanta? Que a los ojos de un hijo que está lleno de Dios siempre hay un desafío, siempre hay un reto. Me encanta que Daniel le dice: no solamente no voy a comer de lo que come el rey, quiero que me traigas un menú aparte. Y ojo, en 10 días compara nuestros rostros. Se me hace súper bañado, diríamos acá en el norte. Es como, no solamente cambias el menú, sino para que veas lo que te estoy diciendo, vamos a comparar los rostros. Y muchos dicen: ¿y por qué Daniel hace eso? Porque Daniel tenía un hábito diario. Daniel oraba 3 veces al día. 3 veces al día. Ese mismo hábito hizo que Daniel se metiera en problemas, porque después el rey hace un edicto real y estaban diciendo que aquel que no orare y se inclinase y lo hiciera con otro Dios que no fuera el Dios que ellos habían construido, se iba a meter en un problema. Pero fíjate, hace ratito, que no está grabado, pero hace ratito te decía: ¿cuántos queremos empezar a bendecir a los que están en nuestro círculo de vida? Que alguien me diga amén. Me encanta lo que hace Daniel. Hay ocasiones que tú no dimensionas que cuando tú confías en Dios, que cuando tú dejas la hipocresía y confías en Dios, tu círculo cercano va a ser bendecido. Va a ser bendecido. Y a veces esa parte la hemos olvidado porque el padre de la mentira se ha metido a nuestra mente de: no pasa nada. No, sí pasa. Sí pasa. Sí pasa. Días atrás o domingos atrás yo te predicaba y te decía, lo escuché de un pastor que dice que cuando él tenía problemas se subió a un monte, iba a orar, y que cuando Dios lo llamó al ministerio se subió a un monte y fue a orar, y que cuando él se quiso casar se subió al monte y se fue a orar, y que cuando él quería familia se subió al monte y fue a orar, y que cuando tuvo a sus hijos fue al monte y fue a orar, y que cuando sus hijos crecieron se llevó a sus hijos al monte y los puso a orar, y los hijos le decían: papá, ¿qué hacemos acá? Y dice: yo quiero que conozcan al Dios al que yo les sirvo. Y dice que pasados los días llegó a la habitación de su hijo y su hijo estaba orando y escuchaba que su hijo decía: Señor, Dios de mi padre, que la bendición sea tanto que tus hijos digan: el Dios de mi papá me puede sacar del pozo de la desesperación. No sé si me estoy explicando. Que digan: el Dios de mi mamá, el Dios al que mi mamá sirve, el Dios al que mi mamá adora, el Dios al que mi mamá exalta. Y no que digan: no, mi jefe tira al león. No, qué impresionado de eso. Que el día de mañana tus hijos digan: el Dios de mis padres es el que me puede suplir, porque yo vi que le suplió a ellos. Y no que solamente digamos: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Y si tú crees que no puede ser, mira, ve conmigo Daniel capítulo 6. Versículo 16. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones.
Y el rey le dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él, ¿qué? Él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con un anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca del rey no se alterase. Y luego el rey se fue a su palacio y se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste y dijo: Daniel. Fíjate la percepción del rey, cómo cambió. El testimonio de Daniel hace que la percepción de un rey cambie. Quiero que prestes atención. ¿Cómo lo llama el rey? Vuelvo a leer: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió ¿qué? Su ángel. Pero ¿sabes de dónde parte? Que me encanta que el rey, cuando iba a hablar con Daniel, se refería de una manera: el Dios al que tú continuamente sirves. No es lo mismo continuamente a que casualmente. Es lo mismo comprar casa que rentar casa. No es lo mismo. No sé cuál sea mejor, no sé, no voy a entrar en temas de debate, pero no es lo mismo. No son ni siquiera las mismas obligaciones. Le pregunto a los padres, ¿es lo mismo? Y a los abuelos, ¿es lo mismo un hijo que un nieto? ¿A quién se quiere más? No me diga, ya está ahí, esa se la dejo de tarea. Pero no es lo mismo. No es lo mismo venir a la iglesia y solamente aleluya, y aquí lloras y gloria a Dios por ello. Gloria a Dios. Aquí tenemos 10. Pero afuera, que se acerca de su hijo o su hija, le diga: papá, mamá, sé que la estás pasando mal, pero el Dios al que tú continuamente sirves te va a librar. Imagínate que tus hijos se refieran a ti así: el Dios al que tú continuamente sirves. Esa es una de mis oraciones. Esa es una de mis oraciones. Que mi vida pueda inspirar a otros en fe. En decir, yo quiero que un día Pancho, mi hijo, me diga: papá, el Dios tuyo. Yo quiero confiar en el Dios tuyo. Porque a decir verdad, papá, yo no conocí a Abraham, lo puedo leer. Yo no conocí a Moisés, lo puedo leer, gloria a Dios por ello. Yo no conocí a Daniel, lo puedo leer, gloria a Dios. Pero he visto el resultado de tu fe. Y el Dios al que tú continuamente sirves, quiero que sea el que también a mí me libre del foso de los leones. No sé si me estoy explicando esta mañana. El Dios al que tú sirves. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que se ha metido la mentira. El padre de la mentira. Seas fanático. ¿Tú crees que eso es fanatismo? Eso no es ser fanático. Eso es entender de qué lado estás. Eso es entender en quién confías. Eso es entender hacia dónde vas. Eso es entender un propósito de vida divino, espiritual. Y no solamente eso, termina la historia de Daniel hasta allí con que el rey va y le dice: a partir de hoy todos vamos a servir al Dios de Daniel. ¿Y sabes por qué? Porque imagínate, estaba en el foso de los leones, Dios manda un ángel que le cierre el hocico al león. Si Dios mandó que un ángel que le cerrara el hocico al león, ¿tú crees que Dios no te puede mandar un ángel que te cuide? ¿No dice la escritura: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los? El ángel de Jehová. Ahora sí podemos entender por qué Jesús les dice: no te afanes. ¿Por qué te afanas? Te repito, si cuando te mueras dejaste mucho dinero en el banco, hiciste malas cuentas, ¿por qué te afanas?
Pastores, que mis hijos, no te afanes. Dios no cuida de ti, Dios va a cuidar de tus hijos. Ojo, pero que sea el Dios al que tú continuamente sirves. Que sea tu Dios al que continuamente sirves. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te abates, oh alma mía? Dice el salmista, y te turbas. Y sabes, Oseas por eso escribe un pasaje que muchas veces yo he escuchado y ahora me queda más claro que nunca. Oseas escribe: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Y sabes, muchas veces tenemos la información, pero no la conocemos. La característica del conocimiento es cuando lo experimentas. No hay nada mejor que experimentar. Si yo le preguntara algo a usted, ¿alguna vez se ha subido a un avión? Y usted va a decir, muchos van a decir, sí. ¿Alguna vez ha sentido una turbulencia? ¿Quién ha sentido eso? Eso es el conocer. ¿A poco no? Acá abajo se dice bien fácil. Pero cuando vas arriba y sientes que el pajarote le empieza a hacer, y luego sale la azafata: señores pasajeros, vamos a pasar por una pequeña turbulencia, así es que no se preocupe, no se preocupe. Y va la azafata cayéndose y agarrándose, y de repente oyes que las maletas empiezan a caer. No te preocupes, a no sé cuántos miles de pies de la tierra, sabes que el ramalazo va a estar bueno. Y la señora te dice: señor pasajero, no se preocupe, cayéndose. Y sabes, no nos queda otra más que ¿qué? Pues no preocuparte. Quisiera que te pararas y dijeras: mentirosa, mira, no, ella te dice: no se preocupe, y permanezca sentado, y si es posible callado. ¿Listos? Y ahí es donde me doy cuenta que no hay ateo en época de guerra. Unos empiezan: Señor, ayúdame. Otros empiezan: Padre nuestro que estás en los otros empiezan, ya todo le entra ahí uno. Y no hay ateo en época de guerra. Ya están orando. Yo te la puedo platicar, espero nunca te toque, pero cuando tú experimentes eso, vas a decir: el desgraciado del pastor tenía razón. Empieza el corazón, y luego si te toca al lado del ala, que el ala se hace así, y tú dices: se va a quebrar la mugre esta. Y está el ala del avión así, moviendo, y tú, ahora te lo llevo a temas espirituales. El rey le dice a Daniel: el Dios al que tú continuamente sirves, su testimonio impactó la vida del rey. Que tu testimonio impacte la vida de tu familia. ¿Cuántos queremos eso? Que tu testimonio impacte la vida de tus hijos. ¿Cuántos queremos eso? Tiene que conocer y experimentar. Sé que la vida a veces se pone difícil, pero tienes que buscar un desafío. Tienes que buscar un desafío de saber que Dios es el que va a proveer. No te afanes, Dios lo va a hacer. Pastor, estoy pasando momentos difíciles. No te afanes, Dios lo va a hacer. Confía en Dios. Tú encárgate de servir a Dios. Dios lo va a hacer. Pastor, es que tengo este sueño, tengo este anhelo, quiero. Sírvele a Dios, Dios lo va a hacer. ¿Cuántos queremos que Dios lo haga? Incline su rostro conmigo y dile: Padre, gracias porque sé que tú lo puedes hacer. Señor, esta mañana hemos escudriñado tu palabra y sabemos que tú permaneces a través de ella. Y esta mañana queremos acercarnos a ti sabiendo que tú escuchas nuestra oración. Y no queremos, Señor, ser personas que a veces nos olvidemos que se trata de ti. Señor, tenemos que recordar que la vida espiritual se trata de ti puesto en nosotros. Y si en esta hora tú no tienes a Cristo en tu corazón, yo te invito a que hagas esta oración de fe con nosotros. Y ahí en tu lugar le digas: Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos. Y hoy te pido que me laves, que me limpies, que me purifiques. Señor, y esta mañana declaro que tú eres mi Dios y que tú eres mi Salvador. Y que a partir de hoy mi nombre está escrito en el libro de la vida. Confieso que soy tu hijo, que soy tu hija, y que tú eres mi Dios, mi Rey y mi Señor. Y que, Padre, hoy yo sé que
tú me has perdonado, que tú me has lavado, que tú me has limpiado. Pero sé que a partir de hoy tengo un compromiso de predicar de tu amor, de predicar de tu salvación y de predicar de tus buenas nuevas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.